Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Ya he completado la parte inferior de la carlinga del motor, así que vamos a ver en unos segundos cómo la he terminado, incluido la toma de aire directa desde el exterior al radiador. Lo vemos en unos segundos. Bien, pues ya he puesto pasta de carrocero tapando todos los defectillos. Por aquí abajo me da más o menos igual. La parte curva ya está completamente lisa. La otra también. El frontal este está cerrado. Y lo que me falta es hacer el agujero para que salga el tubo de escape. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. Pues me he hecho este soporte para sostener este tubo de PVC. Que está prácticamente en línea con el escape en los dos sentidos, y ahora voy a marcar aquí en el suelo las líneas que corresponden con este rectángulo, y una vez que haga eso pues tengo que trasladar hacia atrás para que el eje del tubo de PVC coincida con el eje del escape. Para trasladar el centro del tubo de PVC al del escape, el escape mide 45, el tubo 20, luego hay que trasladar esto 32 milímetros y medio, 33, que es este espacio de aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es desmontar el escape y colocar esta maqueta encuadrada con el rectángulo este. Ahora con la carlinga inferior puesta, he puesto ya esto en su posición retrasada, y ahora lo que tengo que hacer es, sin que se mueva esto, claro, subir esto hasta cada contacto aquí, y ahí es donde va el agujero. De todas formas tiene que haber cierta holgura entre la carlinga y el escape, luego no tiene que ser exacta la posición. Voy a marcarla con un rotulador. Después de marcar la posición ya he hecho el agujero para el escape con un poquito de holgura, y ahora voy a colocar de nuevo el escape en su sitio, a ver si soy capaz de poner la parte inferior. Y después de un buen rato ya aquí ajustando este agujero, agrandándolo un poquito más hacia proa, hacia popa, hacia los lados, y recordando que el escape desde dentro se puede graduar ligeramente izquierda-derecha, pues ya está fijado en su posición. Y lo último que me queda por hacer es adaptar la pieza de aquí para que el aire vaya al radiador. Voy a empezar a trabajar en otro trabajo de fibra, que es adaptar la entrada desde la parte inferior de la carlinga directa al radiador. Lo voy a hacer con piezas de PVC espumado, uniendo varios trozos, los pego con pegamento caliente, le voy dando forma, y luego ya sobre el molde este le pondré cinta de carrocero y aplicaré la fibra. Esta es la plantilla inicial que iría por detrás. Aquí iría fijada aquí a la pieza naranja con tornillos. La voy a fijar con cinta de carrocero en su posición. Así es como quedaría este lateral en su sitio. Aquí he puesto una referencia de la parte baja de la panza, esta rayita de aquí, para que luego la distancia desde aquí hasta el extremo sea la misma en los dos lados. Y aquí se ve la aleta que añadí en el interior, que sería a continuación de esto. Ya está medio hecho el soporte que me va a servir de base para poner la fibra de vidrio. Me falta esta parte de aquí, que es la que interfiere con el tren de aterrizaje. La voy a hacer en dos partes. Este es el modelo de la toma de aire, y ahora lo que voy a hacer es recubrirlo con cinta de carrocero por el interior y aplicar resina, una capa fina,
Posteriormente lo voy a despegar y voy a seguir aplicando capas luego ya por el exterior. Ya he puesto la primera capa de resina, los dos laterales en el fondo, y ahora esperar que cure para separarlas. Ya está curado esto, ahora a ver si soy capaz de sacarlo sin destrozarlo. Ya está fuera del molde, como veis ha quedado bien, muy flexible porque nada más que he añadido una capa y ahora lo que voy a hacer es añadir capas por fuera. Y así es como queda la pieza ya terminada, después de cortar lo que sobra, poner pasta de carrocero para que quede suave en las partes que están vistas, que son esta y esta de aquí, por la parte inferior no me importa. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo en su sitio y con 2 o 3 agujeros en ambos lados del soporte del radiador, poner el tornillo tuerca y sujetarlo en su posición. Así es como quedaría, le he dejado 5 centímetros de abertura por el frontal. Y ahora voy a hacer un par de agujeros aquí y en el otro lado. Ya le he hecho los 2 agujeros de 4 milímetros para tornillo métrico 4 y esto queda muy bien. Falta aquí sujetar en la parte delantera, faltan sujetar 2 remaches aquí. Cuando estén sujetos esto prácticamente no se mueve. Y para evitar movimientos de vibración así, voy a unir esta superficie con la de arriba con un pequeño angular. Y así es finalmente como queda ya con este soportillo de aquí. Aún no está puesta la carcasa superior, por eso se mueve así. Cuando está puesta ya no se mueve tanto. Y esta pieza estaría ya lista para pintar. Por este lateral, por la parte inferior y la parte interior la que está visible. El siguiente paso es diseñar una pieza de aluminio para cubrir la salida del radiador. Voy a encender la linterna. Sería una pieza de aluminio con este ángulo de inclinación y que luego se une hasta llegar aquí aproximadamente para cerrar lo máximo posible la salida del aire por este lado. Y lo que tiene que ocurrir es que tiene que adaptarse al perfil este de refuerzo que va por la parte inferior del fuselaje y al tubo del combustible. Pero eso ya lo veremos en otro episodio. Ponemos punto final a este. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.